compañero es Kevin Alonso Restrepo y hoy les vamos a hablar un poco sobre la ley de Widman-Franz. Índice. Primero vamos a hablar un poco sobre la historia de esta ley, quién la descubrió y todo lo relacionado. Después vamos a decir qué es la ley y por último vamos a hablar un poco sobre una aplicación de esta ley. Bueno, en la historia. Esta ley es una ley empírica, la cual fue nombrada por dos físicos alemanes. El primero es Gustav Widman, quien nació en 1826 y murió en 1899, y el segundo es Rudolf Franz, quien nació en 1826 y murió en 1902. Ellos en 1853 informaron que la conductividad térmica sobre la conductividad eléctrica tenían aproximadamente el mismo valor para los diferentes metales, pero a una misma temperatura. ¿Qué es la ley de Widman-Franz? Bueno, esta ley es la relación de la contribución electrónica entre la conductividad térmica, quien está expresada por la letra K minúscula, y la conductividad electrónica, quien está expresada por Rho, de un metal es proporcional a su temperatura, que es T. Cualitativamente, esta relación se basa en el hecho de que el calor y el transporte electrónico involucran a los electrones libres del metal. La conductividad eléctrica disminuye con la velocidad de las partículas, aumentan porque la colisión desvía a los electrones del transporte de carga hacia adelante. Sin embargo, la conductividad térmica aumenta con la velocidad media de las partículas, ya que eso aumenta el transporte de energía hacia adelante. La ley de Widman-Franz generalmente se cumple bien a altas temperaturas. Sin embargo, en regiones donde la temperatura es intermedia, esta ley falla debido a la dispersión inelástica de los portadores de carga. También cabe señalar que la correlación general entre la conductividad eléctrica y la térmica no se cumple para otros materiales, debido a la mayor importancia de los portadores de fotones para el calor y no para los no metales. Eh, Algo que debemos tener en cuenta, o bueno, unos ítems que debemos tener en cuenta para entender esta ley es primero, que debemos saber que los materiales más eficientes para el transporte de energía a través del sistema son los metálicos. La conductividad térmica es alta y eso se debe a que los materiales metálicos tienen electrones libres, como lo dije antes, que permiten transportar esta energía de una zona de red cristalina a otra sin mayor esfuerzo. Eh, Como lo dije antes, esta ley solo se cumple para los metales. Esta ley se cumple para la mayoría de metales, aunque sin embargo hay algunos en los que no se cumplen, como por ejemplo los metales de transición, como los en el vanadio. Esta ley está dada por la siguiente fórmula, la cual es la conductividad térmica, que es K, sobre la conductividad eléctrica, que es Rho. Sigma. Sigma, perdón. Antes de seguir aquí con esta fórmula, tenemos por acá al lado las fórmulas de la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, como para tener más claro qué es cada una. Bueno, la relación entre K y sigma es igual a L por T. Ya como dije antes, K es la conductividad térmica o la conductividad del material, la cual está dada eh, en, las, en los watts, perdón, por metro a la menos 1 por Kelvin a la menos 1. La conductividad eléctrica está dada por Siemens por metros a la menos 1. L es, es el número de Lorentz. Bueno, como dijo mi compañera anteriormente, en 1853
Whitman y Franz reportaron pues que el cociente entre la conductividad térmica K y la eléctrica sigma es aproximadamente constante para la misma temperatura en diferentes materiales. El valor de esa constante de proporcionalidad se conoce como el número de Lorentz y tiene un valor numérico de aproximadamente 2,44 por 10 a la menos 8 voltios al cuadrado por Kelvin a la menos 2. Sin embargo, esta constante varía un poco según el material y la temperatura, pero es un valor despreciable teóricamente. Si bien es cierto que en los experimentos más modernos muestran que esta ley no se cumple a temperaturas medias, pero en temperaturas bajas cercanas a Kelvin y altas mayores a la temperatura ambiente funciona muy bien. Y pues en el sistema donde domina la naturaleza cuántica, donde no se puede modelar como un gas ideal, es decir, las interacciones entre electrones juegan un papel importante, tampoco se cumple bien esta ley. Sin embargo, en metales comunes donde podemos modelar los electrones como un gas de electrones, esta ley se comporta bastante bien y nos describe las propiedades eléctricas y térmicas de estos materiales. Em, una pequeña aplicación vendría siendo en los colectores solares, donde tenemos, por ejemplo, si usamos la pulverización catódica por radiofrecuencia, se depositaron películas delgadas de tuxteno sobre sustrato de vidrio, variando la presión de argón de 5 a 35 militorr. Se determinaron experimentalmente en un sistema HAL, el cual es como cuando se le induce un campo magnético a una muestra para conocer la conductividad eléctrica de este. Por medio de este sistema se pudieron determinar las propiedades eléctricas de estas muestras, encontrándose concentraciones de portadores del orden de 10 a la 22 huecos sobre centímetros cúbicos. Se midieron la conductividad eléctrica y se correlacionaron con los mecanismos de transporte del tungsteno erosionado en el gas de fondo. Utilizando estos valores se calcularon ahora sí las conductividades térmicas por medio de la relación de Whitman-Franz. Y los resultados obtenidos se encontraron dentro del rango reportado por otros autores, sugiriendo pues que las películas del gas de tungsteno crecidas a bajas presiones de argón pueden utilizarse como parte de multicapas absorbedoras en colectores solares. Listo, eso fue todo. Les agradecemos mucho por la atención.